Ok, estamos entonces grabando. Nuevamente buenos días, como siempre. Bueno, hoy vamos entonces a seguir hablando un poco de nuestras ecuaciones diferenciales parciales. Voy a tocar un tema que es muy parecido a lo que vimos en la clase pasada, a modo de reforzar un poco lo que vimos y permitir hablar de un problema también práctico eh, a nivel de ingeniería civil, que tiene que ver con un poco con lo que se conoce como el asentamiento, consolidación de suelos. Eh, y es un tema que es interesante, pero bueno, nos va a servir entonces la clase de hoy para reforzar un poco lo que vimos antes y poder entonces introducir un problema también de aplicación. Eh, Nosotros entonces habíamos visto en la clase pasada una ecuación que era principalmente de este estilo. En verdad lo que habíamos visto era un caso en el cual teníamos esa condición, teníamos una segunda derivada espacial unida a una derivada de primer orden temporal. Teníamos entonces una primera derivada temporal y una segunda derivada espacial. Y decíamos entonces que esto era una ecuación que decíamos o la llamábamos parabólica. Decíamos también que como teníamos condiciones de diferentes orden de derivadas en tiempo y en espacio, íbamos a tener también entonces condiciones iniciales o de borde asociadas a la parte temporal y a la parte espacial. Y esas condiciones, el número de condiciones está relacionado al orden de las derivadas que nosotros tenemos en la ecuación diferencial. En este caso teníamos entonces una primera derivada o un primer orden en la derivada temporal. Necesitamos entonces una condición temporal y como tenemos una segunda derivada espacial, necesitamos dos condiciones espaciales. Por lo tanto, nosotros entonces, como el problema lo estamos hablando que depende de t y de x, espacial temporal, hablamos de la parte espacial, condiciones iniciales, de la parte temporal como condiciones iniciales y de la parte espacial como condiciones de borde. Estas condiciones nosotros entonces lo que habíamos hablado en la clase pasada, por ejemplo, eran condiciones iniciales de este estilo, donde nosotros entonces para un tiempo igual a cero, ¿sí? Para un tiempo igual a cero, nosotros conocemos la variable t en todas las posiciones x. Eso quiere decir que en mi problema, en este caso es un problema donde tenemos una variable t variando en función de x y el tiempo. Esa variable t nosotros en el problema pasado habíamos dicho que era temperatura, pero vamos a hablarla de manera genérica. Esa variable t entonces depende de espacio y tiempo. Y lo que estamos diciendo con la condición inicial es que nuestra variable t para el instante 0, por eso aparece aquí un 0, y cualquier posición va a tener entonces un valor t sub 0. Es decir, que nuestro problema, originalmente en el tiempo inicial, todas las variables t tienen un valor igual a t sub 0. Entonces, digamos que a nivel como físico, tratando de darle una interpretación, nosotros esta ecuación, que por ahora no está casada a nada físico, estamos diciendo que es un problema que es unidimensional, porque solamente depende de x, y que la variable t, que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta dimensión que es x, ¿sí? Aquí x va aquí hacia la derecha, varía no solamente en posición, sino que también varía en instantes de tiempo. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, esos valores de t a lo largo de esa barra van a ir cambiando. Ok. Eso respecto entonces a las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales me dicen a mí, o la condición inicial me dice a mí, que la variable t para cualquier punto de la barra, cualquier punto de x y en el instante 0, tiene un valor t sub 0. ¿Sí? Y es por eso entonces que nosotros, ojo, yo les coloco aquí, que el valor t en cualquier valor x para el tiempo inicial vale t sub 0. ¿Sí? Eso es una condición inicial. Después nosotros vamos a tener una condición acá impuesta por el problema, una condición de borde ahora asociada a la parte espacial. Y esta condición de borde lo que nos dice es que nuestra variable t en el borde derecho, acá en el borde derecho,
tiene un valor fijo. Y ese valor fijo va a ser ese valor T sub n. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta condición de borde. Y esto se expresa matemáticamente de esta manera. Estamos diciendo entonces que el valor T mayúscula, ¿verdad? Para cualquier tiempo, y por eso aquí aparece este T, para cualquier tiempo y para un X igual a L, siendo L el largo de esa barra, ¿sí? Estamos fijándolo en T sub n. Entonces, lo que estamos diciendo es justamente que este borde derecho para cualquier instante de tiempo va a valer T sub n. Entonces, mientras que la condición inicial me dice que el problema parte con toda la barra valiendo T sub 0, lo que también me dice el problema es que el extremo derecho siempre va a valer T sub n. ¿Sí? Entonces, toda la barra inicialmente vale T sub 0, pero eso es solamente al inicio. Y el extremo derecho siempre para cualquier tiempo va a valer T sub n. Y esa condición era lo que nosotros hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? Donde fijamos un problema de transferencia de calor y fijamos una temperatura del lado derecho y una del lado izquierdo. Y esas condiciones usualmente se le llaman de Dirichlet porque fijan la condición de borde justamente en la variable que nosotros estamos resolviendo, ¿sí? Es decir, que si mi variable que yo quiero resolver es t, yo estoy fijando una condición de borde de esa misma variable t. Sin embargo, yo pudiera fijar una condición de borde, ¿verdad? Como la derivada de t. Yo pudiera decir, que es lo que tenemos en esta condición que está acá, que sería el extremo izquierdo, yo pudiera fijar una condición no en función de t, sino en función de la derivada de t, ¿sí? O de la segunda derivada, la tercera derivada, lo que el problema amerite, ¿sí? Entonces, esta condición, cuando yo fijo la condición de borde, aquí esta condición del lado izquierdo, en vez de fijar t para un x igual a 0, ¿verdad? Yo lo que voy a fijar es la derivada de t en un x igual a 0. Y es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a dejar fijo, ¿verdad? En este caso, en esta condición, lo que estamos dejando fijo no es el valor de t, sino es el valor de la derivada de t en el extremo izquierdo. Y esa condición se le conoce como una condición de borde de Neumann, ¿sí? O de Newman. Depende quién lo vaya a decir, en qué parte del mundo lo estén mencionando, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que yo puedo tener, ¿verdad? Condiciones de Dirichlet de maneras más generalizadas que significan que la condición la impongo en la variable que estoy resolviendo, o sea, en la misma cantidad, y yo puedo tener condiciones de Neumann en las cuales yo tengo la condición de borde expresada en función de alguna derivada de la variable que yo estoy queriendo resolver. Y por supuesto, yo también puedo tener condiciones mixtas, es decir, yo puedo tener una condición en la cual en un extremo, ¿verdad? Tenga una mezcla de las dos condiciones. Es decir, yo tendría una ecuación, algo de este estilo. Yo tendría una ecuación como algo así. A las 5, por ejemplo. ¿Sí? Yo pudiera tener también una condición mixta, donde tengo tanto una temperatura como la derivada de la temperatura sumadas igualadas a un valor. ¿Sí? Yo también pudiera tener eso, que eso sea lo que se mantiene fijo del lado derecho. Esto en estos momentos es muy abstracto porque estamos hablando de pura matemática sin un sentido físico, pero hay muchos problemas que ameritan tener este tipo de condiciones de borde. Sin embargo, bueno, vamos a darnos cuenta que el tratamiento de estas condiciones por separado van a entender cómo operar cuando se encuentren ustedes con una condición que ahora está mezclada. Entonces, ¿por qué hice este problema de esta manera? Primero, porque entonces es muy parecido al último problema que resolvimos. La gran diferencia es que aquí yo estoy introduciendo un término adicional, que es una derivada de primer orden, ¿sí? Recuérdense que el problema pasado
lo que hicimos fue resolver esa ecuación diferencial sin el término de primer orden. Y la otra variación que estoy introduciendo es que estamos colocando ahora una condición de borde de Neumann, ¿sí? Entonces, esa es la otra diferencia. Entonces, para tratar de llevarlos a ustedes de la mano un poco hacia problemas más complejos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial es esta. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las discretizaciones en diferencias, ¿sí? Finitas para la derivada del tiempo, la derivada espacial y la derivada espacial de segundo orden. Y lo que vamos a hacer es, entonces, primero la derivada en tiempo, tomamos unas diferencias adelantadas, ¿sí? Unas diferencias adelantadas, y estas diferencias adelantadas vienen entonces definidas como la variable t en el instante j más 1 menos la variable t en el instante j dividido entre el delta t. Si ustedes recuerdan, algo importante es que como nuestro problema depende de dos variables, que es tiempo y espacio, estas derivadas son derivadas parciales, es decir, esta derivada es una derivada en el tiempo dejando fija la parte espacial. Es por esa razón entonces que el j, que es nuestro índice en tiempo, varía y nuestro índice i, que es la parte espacial, queda fija, ¿sí? Recuerden, eso es importante no mezclar esos conceptos, ¿no? O esas discretizaciones. Nosotros entonces recordamos que esta discretización en diferencias adelantadas tiene entonces un orden de error que va en función del x espaciado o de la discretización que yo haga en tiempo. Por lo tanto, depende de un delta t. Pues el orden del error es un orden de h, si lo recordamos en las variables que habíamos realizado las definiciones anteriormente, ¿no? Que es básicamente del orden del delta t que nosotros elegimos. Ahora, para la primera derivada espacial, ¿verdad? Yo lo que les había comentado la semana pasada es que ojalá nosotros pudiéramos, para la parte espacial, mantener todas las derivadas espaciales en el mismo orden del error. Entonces, si yo voy a utilizar diferencias centrales para la primera derivada, yo voy a tratar de seleccionar una diferencia central cuyo error sea de delta x cuadrado. Y para la segunda derivada también voy a tratar de seleccionar un orden del error que sea delta x cuadrado para hacer consistentes los errores de primera y segunda derivada espaciales. Entonces, por eso yo decidí, ¿verdad? Acá para la primera derivada utilizar diferencias centrales, ¿verdad? Que tienen ese error. Y para la segunda derivada utilizar también diferencias centrales que tienen un error consistente con delta x cuadrado. Y nuevamente aquí lo que tenemos que tener presente o tenemos que tener cuidado es cómo nosotros vamos a utilizar los índices, ¿no? Entonces, como esto es una derivada parcial en el espacio, nosotros tenemos que variar nuestro índice espacial, mientras que el índice del tiempo pues permanece constante, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estas diferencias definidas, ¿sí? Y ya decidimos cuáles diferencias utilizar para la parte espacial y temporal, lo que tenemos que hacer es sustituir nuestras respectivas diferencias en la ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos que colocarla en nuestra ecuación diferencial, aquí en nuestros valores respectivos, ¿sí? Y haciendo esa sustitución, podemos llevar entonces a la expresión que tenemos acá abajo, que es esta expresión que está acá. ¿Sí? Es simplemente la sustitución de estos conceptos en nuestra ecuación diferencial. Una vez que yo entonces ahora tengo mi ecuación, ahora yo lo que voy a hacer es manipular la ecuación de tal manera de poder despejar todo lo que esté en el instante j más 1 del lado izquierdo de nuestra ecuación. Y en ese sentido, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es tomar este término, que es el único término en j más 1, y despejarlo. Por eso aparece aquí despejado. Entonces,
de acá a acá, lo único que estamos haciendo es despejando ese término que es el tiempo en el instante, la variable t en el instante siguiente, ¿no? En el instante j más 1. Por simplicidad, entonces, para tratar de compactar un poco la notación, definí esas variables alfa, betas, ¿verdad? Para no arrastrar esas divisiones y trabajar con una notación más compacta. De tal forma que nos queda entonces nuestro problema acá, lo podemos reescribir un poco, ¿verdad? De tal forma de poder agrupar todo lo que está en función de la posición i, lo agrupamos, ¿verdad? Y por eso aparece este término que está acá. Después agrupamos todo lo que está en i-1, que serían estos dos términos que están acá, y eso da pie entonces a este término, y de igual manera entonces lo hacemos con el término i más 1, que nos da entonces a nosotros este término acá a la derecha. Es simplemente lo que estoy haciendo es reagrupando términos, de tal manera de poder tener ahora nuestra expresión en función de las variables en el punto donde yo estoy parada espacialmente, el punto que tengo a la derecha y el punto que tengo a la izquierda. ¿Sí? Y eso es lo conveniente. Entonces, nuestra expresión o nuestra última ecuación a la que llegamos, lo que nos está diciendo es que si yo me paro en un punto en particular para un X específico, si yo quisiera saber cuál es el valor de esa variable en un instante posterior, yo lo que tengo que hacer es evaluar en el instante actual, ¿sí? En el instante J, que es en el instante actual, yo tengo que evaluar, ¿verdad? Lo que yo tengo a la izquierda mía, lo que tengo sobre mí y lo que tengo a la derecha mía, ¿sí? Y en base a esa ponderación espacial, yo puedo estimar cuánto va a valer el valor de mi variable donde yo estoy ubicado en un instante posterior. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que ahora necesitamos hacer que nuestro problema sea discreto. Entonces, necesitamos discretizar el dominio espacial. Y ese dominio espacial, ¿verdad? Lo discretizamos en este caso también en cinco puntos para hacerlo compacto y poder hacer que esto se entienda. Lo discretizamos en 5 puntos y esta ecuación que tenemos acá arriba la vamos a evaluar en los puntos internos, ¿sí? Y esto es importante. Es decir, que esta ecuación que está acá, yo la tengo que evaluar en los puntos internos de mi dominio. Los puntos que están en los bordes no lo evalúo porque esos puntos lo que tengo que evaluar son las condiciones de borde. Entonces, yo tengo que evaluar mi función que encontré acá, que viene de la ecuación diferencial, en todos los puntos del dominio, excepto en los puntos en los cuales yo tengo definidos condiciones. Entonces, si yo tengo condiciones de borde en ciertos puntos, yo tengo entonces que respetar ese punto y excluirlo de la evaluación de mi función. Para que esto se entienda, a lo mejor yo les pudiera decir, bueno, que si yo pudiera tener ahora una condición de borde también en la mitad de la barra, no necesariamente en un extremo, ¿sí? Y en ese caso, yo tendría entonces que evaluar esta función solamente en los puntos donde no hay condiciones de borde aplicadas, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Los puntos en los cuales hay condiciones de borde, lo que tengo que evaluar son las condiciones de borde. Entonces, una vez que yo evalúo mi función en los puntos internos, que son los puntos donde no hay condiciones de borde aplicadas, yo obtengo entonces 3 ecuaciones, ¿sí? 3 ecuaciones que me dicen a mí entonces que vamos a hablar, por ejemplo, de temperatura, que la temperatura en el punto 2, en el instante posterior, va a ser estimada a través de 3 temperaturas, que son 3 temperaturas adyacentes a la temperatura 2, pero en el instante previo. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, esta es la lógica que se mantiene en estos métodos de diferencias finitas.
Por lo tanto, acá tenemos entonces tres ecuaciones porque tenemos tres nodos internos. Y esta expresión conviene típicamente expresarla en función matricial. ¿Sí? A mí, yo particularmente soy bien fanático eh, de la organización matricial de ecuaciones. ¿Sí? Eso permite, digamos, agilizar muchos procesos de cálculo a nivel de programación. Es mucho más fácil programar esto a nivel matricial que de manera independiente. Entonces armamos el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones viene directamente de reorganizar esto. ¿Sí? Es equivalente. Si ustedes realizan esta multiplicación de matrices y le suman este vector, van a encontrar que es las tres ecuaciones que están arriba. Ahí no hay mucho misterio. Lo único que es que este subíndice, en vez de ponérselo acá a cada valor de t, se lo puse afuera del vector para compactar un poco la notación. Y la pregunta ahora que surge, ¿verdad? Es, bueno, perfecto, yo ya tengo las temperaturas o las variables t en el instante siguiente basándome en las temperaturas o la variable t en el instante actual. Pero acá tenemos entonces nuestras condiciones de las temperaturas o las variables extremas, la variable T1 y la variable T5. Entonces ahora esas variables T1 y T5 tienen que conversar con las condiciones de borde. Entonces fíjense, en nuestra condición inicial, ¿qué es lo que sucede? O sea, para yo poder partir con este problema, para yo poder partir a resolver esto de manera iterativa, yo necesito conocer T2, T3 y T4, ¿verdad? En un instante de tiempo, que es el instante inicial. Yo tengo una condición inicial y yo sé que para la primera iteración, esas variables van a valer lo que llamamos T0, T0 y T0, porque era nuestra condición inicial. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con T1 y qué pasa con T5 en la condición inicial? Entonces, la condición inicial, T5, ¿verdad? Lo que está acá en este extremo derecho, lo que estaba acá en el extremo derecho, es, lo que nos está diciendo es que es una condición de Dirichlet que vale T sub n. Entonces yo sé que mi valor del lado derecho, el valor de T5 en la condición inicial, va a valer T sub n y ese valor se va a mantener en cualquier instante de tiempo. Mientras que estos valores internos no, porque esos valores son solamente una condición inicial. ¿Sí? Pero es para poder para poder echar a andar este método. Y lo único que nos queda ahora por ver es cómo podemos nosotros estimar T1. T1 para la condición inicial. Yo necesito nuevamente partir conociendo el estado de T en todo el dominio en el instante cero. ¿Sí? Entonces, este vector son las condiciones iniciales de los puntos internos. Este valor es el valor t en el extremo derecho y ahora yo tengo que saber cuál es el valor t en el extremo izquierdo. Pero lo que yo tengo fijo en el extremo izquierdo no es el valor de t, sino es el valor de la derivada de t, porque tengo una condición de Newman. Entonces, lo que yo tengo acá en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, perdón, es una condición expresada en función de la derivada de t, más no en función de t explícitamente. Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, ¿cuál es mi condición de borde? Entonces, mi condición de borde es que yo conozco la derivada. La condición de borde es que yo conozco la derivada de t respecto a x y que esa derivada está fija y está fija aquí como un valor de sub 0. ¿Sí? Entonces, lo que aquí hay que hacer es esta derivada que está expresada en la condición de borde, hay que expresarla también en función de alguna diferencia finita. Y en este caso nosotros podemos utilizar una diferencia adelantada y expresar esa condición de borde en función ahora de una diferencia adelantada. Y podemos decir que es el T2 menos el T1 entre un delta X. Y eso va a ser igual a la condición de borde. Por lo tanto, ahora, de mi condición de borde, escrita como diferencia finita, yo ahora de aquí puedo despejar cuánto vale T1.
y me doy cuenta que T1, que es lo que tengo acá, me va a quedar en función de la temperatura o la variable T que está del lado derecho, que sería el T2, menos un valor fijo, que es el valor que viene impuesto de la condición de borde. Entonces, lo único que tenemos que tener presente ahora es que este valor de T1, para cada instante J, yo lo tengo que sacar o obtener en función del valor de T2. En función del valor de T2, con esta fórmula que está acá. Entonces, esta fórmula, ustedes pudieran colocarla aquí, dentro de esta función, ¿verdad? De tal manera que ahora queda expresada en función de T2 en J, o la pueden agregar como una ecuación adicional, ¿sí? Ustedes lo pueden tratar juntos o separados. Entonces, lo importante acá es justamente saber cómo va a ser la secuencia de cálculo, ¿sí? Entonces, conozco los nodos internos, conozco el nodo de la derecha porque está fijo por la condición de borde, y el valor T de la parte izquierda lo tengo que obtener basándome en esta ecuación que está acá, ¿sí? Entonces, al conocer todo el estado J, yo puedo estimar el estado J más 1. Entonces, con el estado J más 1, el T5 en el J más 1 va a seguir siendo el valor T sub n, está fijo por condición de borde, pero el valor de T1 en J más 1 lo tengo que ahora obtener basándome en esta ecuación que está acá abajo. ¿Sí? Basándome básicamente en el valor de T2 en ese instante de tiempo. Entonces, es el único cuidado que tenemos que tener acá en este esquema de implementación, ¿sí? Que tenemos que ir actualizando el valor de T1. Si ustedes se fijan, aquí hay algo importante, y es que a medida que yo voy avanzando en el tiempo, ¿sí? Esto que está acá es la condición inicial, ¿sí? Entonces, la condición inicial yo tengo los nodos internos que valen T0, el nodo derecho que vale Tn, y el nodo izquierdo que yo ahora lo encuentro a raíz de esta expresión, basándome puramente en el valor de T2, ¿sí? Ese va a ser el valor de T1. O sea, el valor de T1 va a depender del valor de T2. Eso es para el instante, para la foto inicial. Entonces, con esa foto inicial, yo puedo estimar los valores internos del siguiente delta T. ¿Qué va a suceder? Entonces, ahora, cuando yo acabo de estimar esos nuevos valores, yo voy a tener nuevos valores internos que van a ser diferentes a T0. ¿Sí? Ahora eso va a tener cualquier valor T2, T3, T4. El valor T5 va a seguir siendo T sub n porque la condición de borde está fija, ¿verdad? Y el valor de T1 también va a cambiar porque va a depender exclusivamente del valor T2 que yo haya encontrado. ¿Sí? Lo que se mantiene fijo es la derivada de T1, ¿sí? Porque la derivada de T1 es lo que estamos manteniendo acá fijo como D sub 0. Ok, eso entonces, ¿no? Entonces, para que tengan un poquito presente cómo se pueden tratar estas condiciones de Neumann y de Dirichlet, ¿no? Que son las más comunes en ingeniería. Ok, entendiendo esto, ¿verdad? Ya ustedes tienen una noción de cómo resolver problemas parabólicos, principalmente unidimensionales, ¿verdad? Es decir, que solamente varían en X y que varían en el tiempo. Entonces son problemas que varían en el tiempo, pero también varían en una dimensión, en una sola dimensión. Extender esto a 2 dimensiones es relativamente fácil, pero vamos a dar un paso a la vez. Lo que primero vamos a hacer es hablar en la próxima clase de las ecuaciones elípticas, que son ecuaciones que son principalmente ecuaciones espaciales en 2 dimensiones y que no tienen parte temporal. Entonces, las ecuaciones elípticas, vamos a ver que van a haber derivadas parciales en X y en Y, ¿verdad? Y después vamos a darnos cuenta, una vez que entendamos las ecuaciones elípticas,
cómo ahora introducir una dependencia en tiempo, ¿verdad? De tal manera de poder tener una dependencia en tiempo y una dependencia espacial de dos variables. Y de esa forma, ¿verdad? Y podemos entender cómo pasar de una ecuación elíptica a una parabólica que dependa de dos dimensiones, ¿sí? Porque si no el salto es muy abrupto. Vamos a ir de a poquito. Entonces, al final, cuando una ecuación es elíptica, parabólica, eso es simplemente un nombre, ¿sí? En verdad eso no implica mucho. Lo que es importante es saber cómo aplicar estas diferencias para resolver el problema. Y eso siempre es igual, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos hacer? Sabemos resolver problemas que dependen de la parte temporal y de la parte espacial en una dimensión. Tenemos un problema entonces unidimensional que varía espacialmente y temporalmente. Lo que vamos a ver a partir de las próximas clases son problemas que varían solamente espacialmente en dos dimensiones y después vamos a ver cómo hacemos variar espacialmente en dos dimensiones y temporalmente, ¿sí? Para ir de a poquito. Entonces, vamos a ver una aplicación, vamos a hablar algo de más, ya hablamos mucha matemática, ¿verdad? Muy abstracto todo, vamos a aterrizar esto a un problema físico. Y ese problema físico es un problema que honestamente yo tengo poca experiencia tratando con estos problemas, así que un poquito de paciencia, yo no sé, no soy un experto en esto, ¿ah? Yo conozco, digamos, lo esencial acá en estos temas. Recuérdense que yo vengo de una formación que es en ingeniería mecánica y esto tiene que ver lo que voy a hablar ahora de ingeniería o mecánica de suelos, ¿no? Cosas que nosotros no tenemos ni idea porque jamás lo vemos en nuestros cursos. Pero sí es un problema que más o menos se puede comprender y eso es lo importante, que ustedes tengan un poco presente la parte física y también la parte numérica, cómo combinar ambas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? El problema yo lo voy a empezar a explicar acá. Voy a hablar de esto primero. Y después que yo hablo de esto, vamos a hablar del problema físico. Ok. ¿Qué estoy presentando acá? Aquí estoy presentando primero tenemos aquí un cilindro, ¿sí? Un recipiente. Ese recipiente está lleno de un líquido, vamos a decir que es agua, que es lo que está en azul claro. Un líquido que tiene, un recipiente tiene un líquido, y acá hay una válvula que está cerrada. Es una válvula que está completamente cerrada. Tenemos dentro del líquido un resorte, y en ese resorte, en la parte superior, tenemos acá un disco o un cilindro que hace como una especie de pistón, ¿sí? Que está simplemente apoyado. Y pueden verlo como una masa, como una masa. Y a esa masa se le aplica una fuerza F. Entonces, vamos a apelar a la pura intuición acá. Resulta, ¿verdad? Que si yo lleno mi recipiente de agua, ¿sí? Coloco mi resorte y después coloco mi bloque, ¿verdad? Ese bloque no va a bajar, ¿sí? Asumiendo que el resorte está al ras del agua, lleno el agua hasta donde está el resorte, de manera inextendida. Y lo que voy a encontrar es que, bueno, efectivamente yo coloco ese bloque y ese bloque no va a bajar, ¿sí? No va a bajar porque imagínense que el resorte no estuviese. Si el resorte no estuviese, ¿verdad? Y yo trato de agarrar, perdón, de agarrar este bloque y hacerlo bajar, pues yo no puedo comprimir el agua, ¿no? Porque el agua es teóricamente incompresible. Entonces yo por más que le aplique una fuerza a ese émbolo no va a poder desplazarse, porque para que el émbolo se pudiera desplazar, el agua se tiene que comprimir. Entonces, como el agua es incompresible, yo no puedo bajar el émbolo. Entonces yo, en teoría, pudiera colocar allí cualquier fuerza, ¿sí? Sin que ese émbolo baje. Ok. Vamos a ver el caso, eso es si no hubiese, eso es si tuviese todo esto cerrado. Ahora, imagínense que ahora yo no tengo el resorte,
y esta válvula está abierta, ¿sí? O yo, digamos, simultáneamente, al momento en que yo coloco la carga vertical, yo abro la válvula. Si yo abro la válvula, ¿verdad? Lo que yo me voy a dar cuenta es que todo el agua va a salir y el émbolo va a caer, ¿sí? Al fondo. Y va a caer rapidísimo, porque la válvula, apenas yo la abra, el émbolo se va a vaciar, ¿no? Que es lo mismo que ocurre si yo dejo cerrada la válvula, ¿verdad? Quito el resorte, ¿verdad? Pongo la fuerza F, una fuerza enorme, la válvula está cerrada, eso está trabado, el émbolo no baja, pero apenas yo abro la válvula, ¡fua! Todo el agua sale, el émbolo baja, ¿sí? Apelando a intuición. Okay. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Eh, si yo no tengo resorte y coloco la fuerza, ¿sí? Y la válvula la abro de a poquito, ¿sí? De a poquito, de a poquito, de a poquito, muy poquito. Bueno, va a empezar a salir agua y este émbolo ya no baja de golpe, sino que va a empezar a bajar lento. Baja lento, 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 hasta que llega al fondo. Hasta que llega al fondo. Si yo ahora repito lo mismo, pero coloco acá un resorte, ¿verdad? Cierro mi válvula, coloco la carga, como la válvula está cerrada, no se desplaza el agua. Si yo empiezo a abrir la válvula poco a poco, ¿sí? O la abro de golpe, este émbolo va a bajar, ¿verdad? Hasta que el resorte ejerce una fuerza de reacción igual a la fuerza que yo estoy colocando de manera externa, ¿sí? Y el agua, bueno, va a seguir drenándose. Pero lo importante es que el émbolo no va a llegar hasta el suelo, ¿sí? Sino que el émbolo ahora va a quedar separado del fondo porque justamente está el resorte. Ok. Esto que yo acabo de mencionar es lo que sucede en suelos que son arcillosos y que están llenos de agua. Son suelos arcillosos saturados. Cuando yo tengo un suelo arcilloso saturado, lo que sucede ahí es esto que está acá. Es un elemento elástico, ¿verdad? Que está metido dentro o está sumergido en agua. Ese elemento elástico es el suelo como tal, es la arcilla. Y la arcilla es un elemento elástico porque uno la puede comprimir, ¿verdad? Uno le puede aplicar una fuerza y ella se va a comprimir hasta cierto punto en que yo ya le sigo aplicando fuerza y ella ya no se va a poder comprimir más y va a soportar la fuerza. Es el mismo caso de la masa que yo coloco acá con el resorte. Ella va a bajar hasta cierto punto y después no baja más. Lo mismo pasa con un suelo arcilloso. Yo lo puedo compactar, pero hasta cierto punto. Y de ahí para adelante no lo puedo compactar más. ¿Sí? Entonces, hay como una analogía allí. Ahora, ¿qué sucede con el agua? ¿Sí? Lo que sucede con el agua es que el agua, en este caso, lo que hace junto con esta válvula, ¿sí? El agua junto con la válvula, es decir, la velocidad a la cual el suelo puede sacar agua del suelo, ¿sí? Va a hacer de que este émbolo llegue a su posición de equilibrio en un tiempo más corto o en un tiempo más largo, ¿sí? De tal forma, ¿verdad? De que si mi suelo está saturado, está lleno de agua, ¿sí? Mi suelo está saturado. Si mi suelo tiene una capacidad de drenar agua muy rápidamente, es decir, que está el suelo saturado, si el agua pudiera correr dentro del suelo de manera rápida, ¿verdad? Significa que esta válvula está abierta y eso significa que apenas yo le aplico una fuerza, todo el agua se, se va o digamos se traslada, se mueve, fluye, el agua fluye rápidamente porque la válvula está abierta, no hay resistencia al flujo de agua y yo rápidamente apenas le coloco una fuerza al suelo, el suelo se compacta y llega a su posición de equilibrio rápidamente. Si mi suelo entonces es un suelo que es muy difícil
que tenga flujo de agua, ¿sí? Entonces significa que esta válvula está abierta, pero está abierta un poquito nada más. Entonces el agua va a empezar a fluir, pero de a poco, y la posición de equilibrio de esa masa, ¿verdad? Va a tardarse mucho tiempo en llegar, o esa masa va a tardar mucho tiempo en llegar a la posición de equilibrio. ¿Sí? Si esto se entiende, ¿verdad? Lo que sucede en la realidad es, imagínense ahora que ustedes tienen un ducto, ese ducto lo llenan de una arcilla y le hacen correr un flujo de agua a través de ese ducto. ¿Sí? Un ducto, un tubo, una tubería llena de arcilla, y le hacen correr agua. Entonces, si ustedes ven el flujo que entra y el flujo que sale, la presión que entra, la presión que sale, ustedes se pueden dar cuenta que la arcilla, como tal, dificulta el flujo del agua. Si yo tuviese la misma configuración, ¿sí? Hago el mismo experimento, pero en vez de llenar el tubo de arcilla, lo lleno de arena, ¿sí? De arena, resulta que el flujo de agua a través de la arena es prácticamente inmediato. O sea, no hay resistencia al flujo. La resistencia al flujo de una arena es muy baja comparada a la de la arcilla, ¿sí? La de la arcilla la pueden ver como un tapón, pero no es impermeable completamente, sino que aquí el flujo es muy pequeño, ¿sí? O sea, la arcilla frena considerablemente el flujo de agua, en cambio en la arena no. La arena, como es tan porosa, el flujo prácticamente pasa sin ningún tipo de resistencia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede en la realidad es que yo puedo tener suelos que están mezclados o que tienen capas de arcilla con capas de arena. Entonces la capa de arcilla, ¿verdad? Y todo esto está sumergido, saturado. Todo esto está lleno de líquido, ¿sí? Tiene un nivel freático allí significativo. Todo eso está saturado de líquido. Lo que sucede es, entonces, que el agua, ¿verdad? Que está atrapada acá, ¿verdad? Esa agua que está atrapada es muy fácil que corra dentro de la arcilla en alguna dirección, perdón, en la arena, es muy fácil que corra. Y acá el agua que está atrapada en la arcilla es muy difícil que se mueva. ¿Sí? Se mueve lento, mientras que el agua en la arena se mueve rápido. Entonces lo que sucede es que cuando se hace una construcción y se le coloca a ese suelo un peso, ¿sí? Se le coloca un peso, por ejemplo, claro, uno no coloca el edificio entero, pero uno sí coloca un vaciado de una primera planta, ¿sí? Yo coloco un vaciado. Ahora ese suelo que no estaba cargado, ahora yo le tiré un peso. Y ese peso, ¿verdad? Que ahora tiene ese suelo, va a empezar, ¿verdad? A hacer moverse las partículas de agua que están acá, la van a empezar a hacer fluir hacia algún lugar. ¿Sí? ¿Y hacia dónde van a fluir? Bueno, hacia el lugar donde tienen menos resistencia. Entonces, como la arcilla le cuesta mover, el agua le cuesta moverse en la arcilla, lo que va a suceder es que la interfaz arcilla-arena es lo que va a empezar a permear y el agua va a tender a pasar hacia abajo, porque lo que está abajo es como estuviese libre, es como un drenaje libre. Entonces, lo que sucede aquí es que esta presión que yo le coloco de manera externa por colocar un peso sobre un suelo arcilloso saturado, va a hacer que entonces haya un flujo lento, muy lento, de líquido desde la parte de la arcilla hacia la arena, hasta el punto en el cual esta cosa llegue a su posición de equilibrio. ¿Sí? El punto hasta que la arcilla se compacta lo suficiente como para que la arcilla dice, ya yo no me puedo compactar más, así que yo sostengo el peso que tengo arriba y entonces se equilibran nuevamente las presiones de agua. ¿Sí? Entonces, esta situación se monitorea con la presión, algo que se conoce como la presión de poro.
La presión de poro es la presión que hay en un punto espacial de mi suelo. Una presión que tiene el suelo allí. Entonces, lo que uno quiere observar, ¿verdad? O la pregunta que a uno le interesa es saber cuál es el tiempo en el cual, o cuál es el tiempo que va a transcurrir entre que yo coloqué mi carga y que este suelo se consolida. Es decir, que este suelo empieza a tener un flujo inducido por ese peso que yo coloqué hasta que ahora esas presiones se vuelven a equilibrar y mi problema vuelve a llegar al equilibrio. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como un problema de consolidación. Y el problema de consolidación viene gobernado en dos dimensiones, para simplificarlo un poco, por una ecuación parabólica, que es la misma ecuación que vimos de temperatura, de conducción de calor, es la misma ecuación. Y es la ecuación que vimos hoy en el ejemplo, sin la parte de la derivada de primer orden. ¿Sí? Una derivada clásica parabólica, una ecuación parabólica clásica, donde este valor u, que no es nuestra variable dependiente, esa variable u tiene que ver con la presión, ¿verdad? De nuestro suelo, la presión de poro se le conoce, y donde la presión va a variar en el tiempo, pero también va a variar respecto a la profundidad que yo tenga. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ir estimando es cómo va cambiando esa presión de cada punto del suelo, cómo cambia esa presión de cada punto del suelo en el tiempo, de tal manera de poder estimar cuánto tiempo le tomará al suelo en estabilizar las presiones, producto que yo coloqué ahora una carga en la parte superior. Entonces, las condiciones de borde, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser que la presión en el fondo, aquí, entre la arcilla y la arena, es cero porque es como si yo tuviese un drenaje. ¿Sí? El agua fácilmente puede pasar desde este punto hacia abajo. ¿Sí? Es mucho más fácil que el agua pase hacia abajo que pase hacia los lados. Entonces, pasa lo mismo en la parte superior. Es muy fácil que el agua salga de la arcilla y salga a la superficie. Entonces son condiciones que uno puede decir que son de drenaje perfecto, que son presiones cero, ¿sí? Porque estamos viendo aquí solamente cambios de presión. De todos modos, esto lo van a ver en sus cursos de, no sé si de mecánica de suelos o de geomecánica, no sé en cuál de las dos específicamente, pero esto se ve. Y lo único aquí interesante es que esa variable C es una variable que se conoce como el coeficiente de consolidación, que depende de la permeabilidad que tenga el suelo, del peso que tiene el peso volumétrico del suelo, y un valor M, que es cuán compresible es el suelo. Entonces, tiene que ver con cuán permeable es y con cuán compresible es. Y si ustedes se fijan, son inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, digamos que un suelo con mayor permeabilidad tiene el mismo efecto que un suelo con menor compresibilidad. Y bueno, este problema se resuelve tal cual como nosotros resolvimos los problemas anteriores. ¿Sí? De tal manera que lo que nosotros vamos a empezar es o lo que típicamente uno encuentra, es que si empezamos de una presión cero, estamos resolviendo solamente en Z, ¿eh? Solamente en Z, y aquí como que estuviese graficando aquí el valor de la presión de poro. La presión empieza en cero, termina en cero, y lo que vamos a tener es que esta presión es parabólica y cada vez va a ir tendiendo a cero a medida que el tiempo aumenta. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de una condición inicial, ¿verdad? Y de una condición de borde. Las condiciones de borde son estas que están fijas. La condición inicial es o está referida a lo que yo le coloque encima, ¿sí? Al peso de lo que yo le coloco arriba, es el peso entre el área, eso me da a mí una presión, y esa es la presión inicial que yo coloco como valor inicial. Por lo tanto, este perfil de aquí empieza en algo de este estilo. ¿Sí? Y a medida que empieza a avanzar el tiempo, ese perfil va tendiendo a ir a cero, va a tender a ir yéndose a cero a medida que el tiempo aumenta. ¿Sí? Esas líneas van a ir acercándose y lo que nos interesa a nosotros es saber
el tiempo en el cual, o el tiempo que transcurre entre mi condición inicial y cuando esto más o menos ya está en cero, porque ese es el tiempo que le tomaría al suelo volver a adquirir su estado de presiones naturales que tenía antes de yo colocar la estructura. Cosas más específicas de esto no sabría qué decirles porque nuevamente yo no soy un especialista en el tema, pero digamos, esto es más o menos la historia de lo que uno puede encontrar en aplicaciones, digamos, que no sean tan estructurales y un poquito más geotécnicas de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, eso es lo que teníamos para el día de hoy, para aprovechar y no cargarlos tanto antes del día del control. Y ya, bueno, nos quedan entonces solamente un par de clases para seguir hablando de problemas de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, dejamos de grabar y podemos tener unos minutos de resolver dudas si así lo desean.